¿Qué pasaría si los datos en los que confiamos ciegamente para cambiar una vida nos estuvieran mintiendo en la cara? Esa es una premisa bastante fuerte. Pero tristemente es muy real. Bienvenidos a este análisis profundo. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que es la base absoluta del análisis aplicado de la conducta. Porque, los datos son nuestra brújula, ¿verdad? Determinan si una intervención funciona, si hay aprendizaje o si, francamente, estamos perdiendo un tiempo valiosísimo. Totalmente. Y el peligro clínico aquí es que esa mentira suele ser invisible a simple vista. Podemos estar mirando un gráfico perfecto en la pantalla, con una línea de tendencia hermosa hacia abajo, y creer que estamos haciendo ciencia pura. Exacto. Pero si la base microscópica de esa medición está corrupta, pues estamos navegando a ciegas. Y la frontera entre un tratamiento que cambia la vida y un fracaso total casi siempre se esconde en esos detalles de cómo medimos. Así es. Por eso nuestra misión en esta inmersión de hoy es explorar a fondo el ítem C.8 del Task List de la sexta edición para la certificación BCBA. Vamos a evaluar la validez y confiabilidad de los procedimientos de medición. Sí, la famosa Santísima Trinidad de los datos, ¿no? Precisión, validez y confiabilidad. Y para esto estamos usando manuales de estudio, exámenes de simulación, el clásico texto de Cooper y, por supuesto, el código de ética. Y es vital para quienes nos escuchan, no solo para pasar un examen, sino para no cometer mala praxis en la vida real. Definitivamente. Y, para no perdernos en la jerga abstracta desde el principio, quiero aterrizar esto con una analogía que todos conocemos. Imaginemos que nos subimos a una báscula de baño por la mañana. Ok, la clásica prueba de fuego matutina. Exacto. Nos subimos y marca exactamente 70 kilos. Nos bajamos, nos volvemos a subir y vuelve a marcar 70. Una tercera vez y otra vez 70 cerrados. La reacción lógica de cualquiera es pensar, wow, tengo la mejor báscula del mundo. Claro, es súper consistente. Pero, ¿qué pasa si el peso real de esa persona, comprobado en un hospital con equipo médico, es de 65 kilos? La báscula tiene un error de calibración enorme, de 5 kilos. Es espectacularmente consistente, sí, pero está fundamentalmente equivocada. Y esa historia encierra toda la complejidad del tema de hoy. Si desglosamos la Trinidad con este ejemplo, la primera pieza es la precisión, o el accuracy en inglés. Ok, hablemos de precisión. ¿Cómo lo definimos a nivel de examen? La precisión es el valor verdadero. Lo que mediste coincide exactamente con lo que verdaderamente pasó en la realidad física universal. En el caso de la báscula, la precisión era nula, porque el 70 no correspondía con los 65 reales. Tal cual. Un ejemplo clásico de las fuentes es contar eventos continuos. Digamos que una persona cruza puentes en un viaje. Si en la realidad cruzó exactamente 435 puentes y tu contador manual registró 434... ¡Wow! Esa es una medida bastante precisa. Hay un margen de error minúsculo de una sola unidad, pero refleja la realidad casi a la perfección. Exacto. Pero aquí entra el segundo pilar, que es donde la cosa se pone resbaladiza: la validez. Porque, ojo, la precisión por sí sola no nos salva de un error clínico. Ah, claro, la validez, porque no se trata de qué tan bien cuentas algo, sino de si estás contando la cosa correcta, ¿no? Sí. La validez te obliga a preguntar, ¿estoy midiendo la dimensión que de verdad importa? Por ejemplo, si quieres saber cuántas casas para pájaros construyó alguien hoy, sentarte a contar las casas terminadas es una medida completamente válida. Tiene sentido lógico. Responde a la pregunta directamente. Pero si lo que quieres saber es la fecha de nacimiento de esa persona y le mides la altura con un láser milimétrico. Bueno, vas a tener el dato de estatura más preciso del universo, pero la validez es de cero absoluto. Exacto, no sirve de nada. Y eso nos empuja sin frenos al tercer pilar, que es la trampa más grande del examen BCBA, la confiabilidad. Ok, la confiabilidad, reliability, que es básicamente la consistencia, ¿verdad? Sí, es la capacidad de producir el mismo resultado numérico cuando mides el mismo evento repetidas veces. La báscula de los 70 kilos era infinitamente confiable. A ver, espera. Aquí quiero hacer de abogada del diablo, porque este es un punto donde mucha gente se confunde estudiando. Adelante, dime.
Si un sistema de medición me da el mismo resultado el lunes, el martes y el miércoles, y si dos terapeutas distintos observan la sesión y ambos anotan el mismo número, ¿no significa por defecto que mi medición es precisa? Si todos están de acuerdo, ¿debe ser real? ¿No? Ese es el hack de examen más importante de hoy y el espejismo más peligroso en la clínica. La respuesta es un rotundo no. ¿En serio? ¿Puedo tener 100% de acuerdo y estar mal? Totalmente. Las fuentes son clarísimas. Sí puede haber confiabilidad sin una sola gota de precisión o de validez. Estar de acuerdo constantemente a veces solo significa que estamos cometiendo el mismo error de forma coreografiada. Uf, qué fuerte. O sea, yes, reliability without accuracy nor validity. Esa es una trampa clásica de las preguntas del board. ¿Sí? Y para aterrizarlo, las fuentes nos dan el ejemplo clínico del lavado de manos. Imagina que un investigador registra que el lavado de manos de un niño dura entre 20 y 30 segundos. Siempre. Ok. Y traen a un supervisor, y él también registra entre 20 y 30 segundos. Alta confiabilidad entre observadores, ¿verdad? Clarísimo. Los datos coinciden. Pero si miras la realidad física, el niño solo está pasando las manos por debajo del chorro de agua fría. No hay jabón, no hay fricción, no se limpia entre los dedos. Ah, o sea, los observadores están midiendo tiempo de exposición al agua, no lavado de manos independiente. Tal cual. Sus datos son consistentes y confiables, pero carecen de toda precisión frente a la definición real de la conducta que querían enseñar. Están documentando un espejismo. ¡Qué locura! Y el impacto clínico se vuelve aún peor cuando lo que falla no es la precisión, sino la validez. Tenemos que hablar del caso de hurgarse la nariz. Ese caso es brutal. Obliga a replantearse todo. Piénsalo así. Un analista se sienta en el salón de clases para registrar cuántas veces un niño se hurga la nariz. Se sienta a un lado del aula y anota de 8 a 10 ocurrencias diarias durante una semana. Ok, hay consistencia. Datos confiables. Y el estudiante, de hecho, llevó su dedo a la nariz. Así que hay precisión en el movimiento motor. Exacto. Todo listo para lanzar un plan de reducción de conducta. Pero el lunes siguiente, el observador cambia de silla y se sienta directamente frente al niño. Y ahí cambia todo el ángulo visual. Y descubre una realidad biológica oculta. El niño jamás introdujo el dedo en la fosa nasal. Lo que pasa es que tiene una costra muy irritada a un lado del tabique y se la está rascando sistemáticamente. ¡Wow! Ahí se derrumba todo el andamiaje clínico. Teníamos precisión motora y confiabilidad estadística, pero la validez quedó pulverizada. Estábamos midiendo un problema dermatológico, no una conducta social inapropiada. Exactamente. Imagina la intervención basada en el primer dato. Le hubieran enseñado a pedir ir al baño para limpiarse, o lo hubieran reforzado por tener las manos en la mesa. Y hubiera fracasado miserablemente durante meses. Porque es imposible tratar una picazón médica con una matriz de contingencias conductuales. Es hasta injusto para el cliente. Totalmente injusto. Por eso, el axioma absoluto para quienes nos escuchan es que la validez reina sobre todo. Puedes tener el cronómetro más preciso del mundo, pero si estás cronometrando la carrera equivocada, tus datos no sirven para nada. La validez es la reina. Me encanta eso. Ahora, si ya entendemos que el ojo humano puede equivocarse al definir o mirar desde un mal ángulo, ¿qué pasa cuando es el método de medición mismo el que nos engaña? Ahí entramos al fascinante y peligroso mundo de los artefactos de medición. Y esto pasa muchísimo con las medidas discontinuas. Sí, la palabra artefacto siempre me ha sonado como a Indiana Jones, a arqueología, ¿no? Pero en Nava, ¿cómo se define en simple? En simple, un artefacto es un dato que parece existir en tu hoja de Excel, pero es una ilusión estadística. Existe solamente por la forma matemática en que decidiste recolectar la información. O sea, la regla del método distorsiona la realidad física. Danos un ejemplo concreto de las fuentes. Imagina un estudiante que dice una mala palabra 50 veces en un periodo de 1 hora. 50 instancias reales. Pero en la hoja del observador solo aparecen 4 ocurrencias. Espera, ¿cómo se evaporan 46 ocurrencias de forma legítima? Por las reglas del método. Digamos que el observador usa el registro de intervalo completo, o Whole Interval Recording, en bloques de 5 minutos. La regla estricta dice que la conducta debe ocurrir ininterrumpidamente durante los 5 minutos para marcar el intervalo como un sí. Ah, ya. Si el niño dice una grosería,
se calla 3 minutos y dice otra, no cumple la regla de todo el intervalo. Se califica con un 0. Exacto. Entonces, al final resulta que solo en 4 intervalos el estudiante mantuvo un monólogo ininterrumpido de malas palabras. Esas 4 ocurrencias son el artefacto. El método borró el resto. Es fuertísimo. Y para entender verdaderamente esta distorsión, tenemos que revisar la comparación estadística clave del 55% que viene en los textos avanzados. Sí, el caso del 55% es oro para el examen. Supongamos que una conducta realmente ocurre durante el 55% del tiempo total de la sesión. Si usamos un cronómetro de medición continua, nos da exactamente 55. Ese es el valor verdadero. Ok, la medición continua es el estándar de oro. Pero si pasamos esa misma realidad por el filtro de la medición discontinua, Ahí está el problema. Si usamos intervalo completo, la matemática nos castiga y subestima drásticamente la realidad, arrojando quizá un 30%. Borramos casi la mitad del problema. y si nos vamos al otro extremo, al famoso registro de intervalo parcial, Bueno, en el intervalo parcial, si la conducta ocurre por un solo segundo en un bloque de 5 minutos, marcas todo el bloque. Es como una gota de tinta negra en un vaso de agua. tiñe todo el vaso al instante. Exacto. Y esa gota de tinta hace que nuestro 55% real se infle artificialmente, reportando un 70%. O sea, pasamos de un 30 ilusorio a un 70 ilusorio, cuando la realidad inmutable era 55. A ver, aquí tengo que hacer una pausa y desafiar la teoría. Porque, o sea, si sabemos como campo científico que estos métodos de intervalos son fábricas de mentiras, de artefactos, ¿por qué los usamos? Es una excelente pregunta. Es que éticamente inflar el problema de un niño a un 70% suena mal. ¿Por qué no exigimos medir todo de forma continua y ya? Porque el análisis aplicado de la conducta no vive en un laboratorio estéril, vive en la trinchera del mundo real. Cierto, la logística. Imagina a un maestro de inclusión. Tiene 30 estudiantes. Está explicando matemáticas en la pizarra, evitando una pelea en la primera fila y vigilando la puerta. Es humanamente imposible que mantenga la atención sostenida en un cronómetro para medir la duración de un llanto al fondo del salón. Claro, el entorno natural es caótico. Si exiges medición continua, o no toman los datos o los toman pésimo por estar distraídos. Tal cual. Usamos medidas discontinuas porque son un intercambio transaccional. Sacrificamos conscientemente un porcentaje de precisión a cambio de la viabilidad logística de obtener datos. Aceptamos el artefacto para no paralizar el salón de clases. Pero, éticamente, ¿cómo elegimos qué método usar sin dañar al cliente? Bueno, la clave ética es la selección estratégica. El principio conservador dice que si intentas disminuir una conducta de alto riesgo como agresiones severas, eliges deliberadamente el intervalo parcial. A sabiendas de que esa gota de tinta va a sobreestimar la frecuencia. Exactamente. Elegimos metódicamente creer que el problema es un poco más grave de lo que es, porque es infinitamente más seguro mantener los recursos y el apoyo en su lugar que usar intervalo completo, subestimar el riesgo y retirar la ayuda antes de tiempo. Conocemos al monstruo del artefacto y lo domesticamos para proteger al cliente. ¡Wow! Eso transforma una debilidad estadística en un escudo clínico intencional. Y esto nos conecta directo con la responsabilidad ética del mundo real, con el código, específicamente a los estándares 2.17 y 6.11. Absolutamente. El estándar 2.17 exige que los profesionales aseguren una selección apropiada de los procedimientos de medición, porque usamos esos datos para decisiones de vida o muerte clínica. Si la gráfica sube, avanzamos. Si se estanca, modificamos. Si los números son inválidos por negligencia, literalmente estamos cometiendo mala praxis en cámara lenta. Y el estándar 6.11 prohíbe categóricamente fabricar o falsificar datos. Y aquí, digamos, hay una práctica silenciosa que destruye la precisión por puro agotamiento. Uf, sé exactamente a dónde vas. El famoso viernes a las 6 de la tarde. Sí, un técnico o analista tuvo una semana brutal llena de crisis. No pudo registrar datos en vivo el martes ni el miércoles, y el viernes en la tarde se sienta frente a la computadora a rellenar las hojas apelando solo a su memoria. Un error garrafal porque la memoria humana es terrible reconstruyendo detalles finos de hace días. Exacto. Los eventos de los clientes se mezclan, las duraciones se comprimen. El sesgo cognitivo toma el volante.
Estás plasmando impresiones subjetivas, no datos subjetivos. Y es una trampa muy sutil, ¿no? Quizás el profesional no tiene mala intención. Genuinamente cree que el niño levantó la mano 5 veces, pero la línea entre un recuerdo vago y la invención deliberada es invisible. Al final, el daño es el mismo. Los números ya no reflejan la realidad. Y si pasamos a la fabricación flagrante, como llenar la hoja de datos el lunes por la mañana para toda la semana, solo para mostrar un progreso perfecto a los seguros. Es escalofriante. Es como si un cardiólogo se inventara los niveles de triglicéridos de un paciente sin hacerle un examen de sangre y le recetara medicinas superfuertes basado en una fantasía de Excel. Esa analogía es perfecta. En nuestra disciplina, el dato conductual empírico es nuestro examen de sangre. Es nuestra única ventana objetiva para diagnosticar y ajustar el entorno. Por eso la falsificación es motivo de despido inmediato. Entonces, para consolidar todo esto para quienes nos escuchan, si vemos la Trinidad desde arriba, la validez es la reina indiscutible. Nos asegura medir lo correcto. La precisión es reflejar el valor verdadero, lo observable. Y la confiabilidad es la consistencia, pero nos advierte de la trampa de poder estar perfecta y consistentemente equivocados en conjunto. Una síntesis magistral. Y el mensaje de identidad que tiene que quedar grabado hoy es este. Convertirse en analista de conducta no es solo saber usar programas de refuerzo, es convertirse en un guardián insobornable de la verdad empírica. Tus intervenciones serán solo tan buenas como la validez de los datos que las respaldan. Totalmente de acuerdo. Necesitamos la certeza de que nuestra brújula apunta al norte verdadero, no a una ilusión. Y para cerrar, me gustaría dejar a nuestra audiencia con una reflexión provocativa. Hemos hablado mucho de la logística y las limitaciones, pero ¿qué pasa cuando la cultura interna de una clínica presiona sutilmente al personal para mostrar un progreso rápido para mantener felices a los seguros o a las familias? Esa presión es muy real y muy silenciosa. Exacto. ¿Cómo protegemos nuestros sistemas de medición de nuestro propio deseo humano de demostrar que estamos salvando una vida a toda costa? Es un dilema ético con el que todos en este campo nos topamos eventualmente. Gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda. Mantengan el rigor científico y atrévanse siempre a cuestionar sus propios datos. Nos escuchamos en la próxima.